¿Qué tal? Buenos días. Continuamos con el circuito rectificador de onda completa. Aquí lo vemos montado y pasamos a la explicación. Bueno, veíamos ayer el circuito rectificador y nos habíamos quedado en el puente de diodo, el rectificador de onda completa. Y recordamos que este rectificador nos generaba una señal que venía a ser algo así. La señal rectificada, si aquí en el secundario del transformador, en el lado de baja, teníamos este tipo de señal que pasa de negativo a positivo, una vez rectificada la salida de nuestro puente, nos quedaba una señal que era de este estilo. Una señal pulsante. Quedábamos en que esta señal, a pesar de ser pulsante, no era una tensión continua. Nosotros tenemos que buscar una señal que sea de esta forma. No debe haber pulsación. Si tengo aquí 10 voltios, deben ser 10 voltios de continua. ¿Qué es lo que hacíamos? Comentaba ya, adelantaba ayer. Colocábamos en paralelo un condensador. En este caso he puesto un condensador de 1000 microfaradios. ¿Y cuál es la labor de este condensador? Cuando vamos a ver cómo funciona este circuito. Cuando aquí estaba en positivo y aquí en negativo, que este es mi periodo, este lugar, conducía y hacía esta señal. Con el tiempo va aumentando hasta que vuelve a bajar. Cuando conduce, pasa la corriente y ¿qué es lo que hace? Carga el condensador. Y el condensador, si recordamos, tarda en descargarse. Con lo cual, cuando aquí cambie y aquí sea negativo y aquí positivo, nuestro condensador que está cargado comenzará a descargarse. ¿Y dónde nos encontraremos? Pues cuando el condensador comienza a descargarse, lo voy a pintar de verde, esta parte de aquí, que es la carga, lo que verá será al condensador descargándose a través de ella y hará esta forma que tenemos aquí. Comienza a descargarse y comienza a llegar hasta aquí. Se descarga más lentamente que lo que varía la señal, la tensión de la red. Cuando está conduciendo en inversa, le viene la tensión por aquí y entonces sería esta de aquí, que pinto en rojo, coincide aquí con la descarga del condensador y vuelve a cargar el condensador hasta el nivel pico, y cuando desciende el condensador comienza a descargar. Venimos por la parte de arriba, se vuelve a encontrar, vuelve a cargar hasta el valor pico y cuando baja de cierto valor comienza a descargar. Es esto que vemos aquí. Estas puntas serían las que vienen por el diodo y esto es la descarga del condensador. Vale. Esto es lo que llamamos el rizado. Estos valores que tenemos aquí es lo que llamábamos el rizado. A ver, rizado. Vale. ¿Y de qué depende el rizado? No vamos a entrar en muchas fórmulas ni muchas historias. El valor para que este rizado sea lo más pequeño posible y nuestra señal, el rizado, sea, casi no se vea y podamos llegar a una señal como esta, si hacemos que este rizado sea muy pequeño, aquí aparecerá una cosa así, que casi no se ve y podemos hablar de que tenemos una corriente continua. Bueno, pues el valor del rizado depende del valor del condensador.
A mayor sea el condensador, sea C, menos rizado. Menos rizado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un valor de 1000 microfaradios, y ahora lo veremos en un vídeo con la práctica que he hecho en casa, veremos que con un valor de 1000 microfaradios, prácticamente en un osciloscopio no se ve rizado. Podemos hablar prácticamente de una señal continua. 470 microfaradios, pues en la vida real tampoco se ve rizado. Valores más pequeños, por ejemplo con 100 microfaradios, en el vídeo que he hecho sí se ve rizado, se aprecia rizado en la vida real. ¿Cuál es el problema de poner un condensador muy grande? A la hora de diseñar el circuito tenemos que tener en cuenta que para cargar un condensador muy grande, con mucha capacidad, es necesario en el momento de conectarlo un pico de corriente muy alto. Aparte de lo que sería el rizado, en el instante en el que nosotros conectamos el condensador, el momento en que le damos al botoncito para que arranque nuestro circuito, en ese momento aparece en el condensador una intensidad, no hablo de tensión, una intensidad muy elevada. Una intensidad muy elevada que luego decrece de esta forma. Y este pico de corriente depende de la capacidad. Y como ese pico de corriente se lo tiene que tragar los diodos, tenemos que mirar antes de hacer un circuito como este qué intensidad y qué tensión inversa soporta el diodo, porque es posible que lo quememos. Pero bueno, prácticamente es muy complicado quemarlo, y si compramos un circuito integrado como el que veíamos ayer, un circuito integrado, ¿ya?, de estos así, con el puente de diodos, que están todos preparados para soportar estas corrientes de condensador y las tensiones inversas de los diodos. Una cosa que no dije ayer es que todos los circuitos integrados con puente de diodo siempre nos dicen en su carátula aquí delante, siempre nos van a decir cuál es la intensidad que soportan y la tensión para la que están preparados. Bueno, pasamos a la práctica real. Aquí tenemos el circuito montado, el puente que viene del transformador, vemos la típica señal rectificada, y entonces pasamos a colocar un condensador. Este condensador es de 100 microfaradios. Vemos como la señal no es limpia, vemos como aparece ese fenómeno del rizado. Para 100 microfaradios tenemos este rizado. Lo quitamos y vuelve a estar la señal alterna. Entonces colocamos ahora otro condensador de otro valor. Este es un de 47 microfaradios. Vemos que el rizado es exagerado. Esto no es comparable a una señal de continua. Pasamos ahora a colocar un condensador de valor superior. En este caso vamos a poner uno de 470 microfaradios. Una vez situado, podemos ver cómo ahora sí, ahora la señal permanece continua a un nivel que va a ser siempre algo superior al nivel que tenía cuando estaba oscilante. Y ya por último vamos a probar con un condensador de 1000 microfaradios, y una vez colocado veremos que en este caso ya tenemos la señal, está totalmente limpia y es una señal de continuo. Con esto ya tendríamos terminada una fuente
de alimentación, pero esta fuente no está estabilizada. Quiere decir que cualquier alteración que se produjera en la red se trasladaría a nuestra fuente y de esta a nuestra carga, lo cual podría provocar daños en equipos electrónicos que fueran sensibles. Por tanto, nos falta una etapa todavía, que es la etapa de regulación. Esto lo hacemos mediante una serie de componentes activos electrónicos que se llaman reguladores. Existen otras formas, pero nosotros vamos a estudiar los reguladores. En particular los de la serie 78, el 7805, 012, el 05012 hace referencia a la tensión de salida. Estos reguladores lo que hacen es, pase lo que pase antes de ellos, nos van a mantener siempre una tensión de continua de 5 voltios, de 12 voltios, de 9 voltios, de 7. Y eso ya será en un vídeo posterior, en una práctica posterior. Gracias, buenas tardes.